muertos, porque es que esa cifra se habla en miles, ¿sí? Y desde acá, desde Occidente, pues se habla de 30.000, 40.000, los informes de la ONU dicen 18.000 civiles muertos. Sí, fíjese que la ONU tiene registrado directamente 8.006 personas muertas de Ucrania, pero claro, ahí no están contando las personas que han muerto de la parte rusa, ni los soldados, porque no hay cifras fiables, ni tampoco de lo que ha pasado en algunas regiones donde finalmente no ha entrado el ejército ucraniano. La ONU habla de más o menos 8.000 civiles muertos. Estas son las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Pepe Morón. Si se habla de consecuencias de la invasión rusa a Ucrania en Europa, sin duda es prudente iniciar hablando de la energía, ya que tras el inicio de ese conflicto se ha visto un incremento acelerado en los costos de ese servicio. Y es precisamente por esa razón que en la Declaración de Versalles, acordada en mayo de 2022, 27 estados de la Unión Europea decidieron eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Tanto así que los días 30 y 31 de mayo, el Consejo Europeo acordó la prohibición de casi el 90% de todas las importaciones de petróleo procedente de Rusia. De estas medidas hablamos con el periodista ucraniano y experto en conflicto, Rostit Slav. Ahorita Europa aprendió cómo vivir sin el gas ruso o sin el petróleo ruso, demostró que puede vivir sin el agresor. El 6 de octubre, los países de la Unión Europea adoptaron un reglamento de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. Este reglamento incluye reducir el consumo de electricidad. Otro punto clave si se habla de las consecuencias es lo que se relaciona con el gas. En ese sentido, el 27 de junio del 2022, el Consejo adoptó un nuevo reglamento sobre el almacenamiento de gas de la Comisión Europea. A un año de inicio del conflicto consultamos a Raúl Luján y Eduardo Olaya, docentes de la Universidad de Barcelona, y quienes aseguraron que las medidas deben proteger al pueblo y estar a la altura del conflicto. Espero que la Unión Europea tenga una respuesta a la altura de la situación, sobre todo poner recursos para aquellas familias que más difícil lo tienen para poder pagar, porque si no, el malestar social no se puede contener indefinidamente. Todo al final se convierte en qué pasa con lo que me pasa. Y lo que me pasa es lo que le está pasando y le va a pasar a las personas con menos recursos. Además del tema energético, la reducción de las importaciones de maíz, trigo y los aceites de harina de colza y girasol que proceden de Ucrania han repercutido en particular en los precios de los piensos y por ahí derecho en la industria alimentaria de Europa. En cuanto a la solidaridad con los refugiados ucranianos, los Estados miembros han aplicado una serie de medidas como la creación de centros de transporte e información en los principales pasos fronterizos. Además, han buscado la facilitación del transporte de ayuda humanitaria, dado los más de 8 millones de ciudadanos que se han visto obligados a salir de Ucrania. Seguimos hablando de Ucrania. El presidente de Alemania está dudando del papel constructivo de China para la paz en Ucrania. Juliana Castro en la Sala Internacional.